Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación y la bienvenida. La verdad es que estoy muy complacido de estar aquí con ustedes la noche de hoy. Y bueno, yo creo que como punto importante me toca la parte humana, que es la parte, que es la contraparte de mi colega anterior, pero que va muy de la mano precisamente dentro del mundo empresarial, económico y de negocio, que hoy en día está implícito en todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Y ese liderazgo forma una parte fundamental también dentro de este ecosistema. Voy a compartir mi pantalla. Adelante. Ok, ¿se logra ver la presentación? Correcto, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, el tema que me toca conversarles la noche de hoy habla un poco de el liderazgo resiliente, ¿no? Y el desarrollo de competencias digitales. El liderazgo resiliente, que de por sí es una competencia, yo creo que esto de la palabra resiliente de hace un tiempo para acá se ha vuelto algo más que una moda, se ha vuelto una tendencia muy importante, no solamente en la parte humana, sino que ya ha trascendido también a fronteras que tienen que ver tanto en la parte económica como en la parte de negocios y empresarial. Y es que básicamente poniéndonos en contexto, nos sirve, yo creo que un escenario que todos a nivel global lo hemos podido vivir. Recientemente ha sido el tema de la pandemia con el COVID-19, lo cual marcó un antes y un después. Ese antes y después nos puso a prueba, ¿sí? Y ese escenario ocasionó que fundamentalmente pudiéramos reestructurar muchas de las competencias que hoy en día conocemos. Nos puso a prueba no solamente en lo que somos y cómo lo ejercemos, sino también en la metodología de trabajo de muchas empresas. Fundamentalmente, la pandemia afectó no solo a múltiples sectores, sino también a muchísimas personas. Esto, digamos que representó ese nuevo desafío para todo lo que tiene que ver con la parte empresarial, pero también sobre todo lo que tiene que ver con el talento humano, porque pasamos de simplemente liderar personas a integrar no solamente, no solamente competencias, sino también gestión del cambio, porque vivíamos cambios día a día, la resiliencia que formó o forma parte fundamental de la parte emocional de cada quien y de cómo manejarla, y muchas otras competencias que estructuraron ese nuevo ADN de cada colaborador, de cada persona, de cada profesional. Las empresas lograron comprender también que se enfrentaban a múltiples escenarios y que tenían que estar preparadas para afrontarlos, sobre todo en un ambiente de incertidumbre, y que debían gestionar muchos imprevistos dentro de esos múltiples escenarios. Entonces, creo que parte fundamental de ello, ¿sí? También radica dentro del mundo empresarial y de los negocios, IT, la resiliencia ya es una competencia incorporada en nuestro ADN, ¿sí? Esa resiliencia implica no solamente la fortaleza y lograr tener una flexibilidad y adaptabilidad superior a nuevas circunstancias, sino que también tienes que poder lograr desarrollar en otras personas y en uno mismo la capacidad de reinventarse constantemente antes de tú llegar a un escenario
de verte derrotado o de sentirte afligido, ¿no? Entonces, ese liderazgo resiliente es una forma única que las organizaciones desarrollan dentro de sí, ¿sí? Puede ser del sector que sea, pero cada organización desarrolla su ADN y por ende sus competencias de manera muy específica. Y la resiliencia, el liderazgo resiliente y la resiliencia dentro de cada organización es diferente. Es ese catalizador que inspira a las personas a alcanzar metas cuando no se ven capaces o no se ven dentro de la posibilidad de conseguirlas, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver la adaptación y la recuperación ante la adversidad. Poniendo, digamos que esto sobre la mesa, por ejemplo, en nuestra empresa, ¿sí? Nuestra empresa es una empresa panameña, ¿sí? Un holding de dos empresas que se llama Alconix e Interfuerza, pero que a la misma vez nosotros manejamos un portafolio de productos amplio que agrupan varias marcas y que ofrecen soluciones tecnológicas digamos que al sector empresarial, ¿no? Hablamos de softwares, de aplicativos y demás innovaciones que ayudan a estas empresas a poder mejorar en todas las líneas de negocio, ¿sí? Cuando ocurre todo esto de la pandemia, básicamente nosotros teníamos ya 17 años en el mercado, lo cual para nosotros representaba un gran logro porque estábamos en una etapa en la que estábamos en plena expansión internacional. O sea, todo lo que marcaba nuestro futuro era muy bueno y de repente pues cae esto de la pandemia, ¿no? Y muchos se preguntarán cómo nos impactó. Entonces, este caso yo creo que se manejó viendo siempre el norte de la oportunidad. Y ese impacto que la pandemia nos trajo a nivel de oportunidad representó un gran, yo creo que pudiéramos catalogarlo como una gran oportunidad para poder desarrollar muchas cosas que en el día a día de manera cotidiana no lo hubiésemos podido ver, ¿sí? También enfrentamos riesgos y esos riesgos pues eran propios del momento de incertidumbre que existía, pero nos enfocamos mucho en las oportunidades. Sobre todo nos permitió explotar todo lo que era la plataforma online, la cual ya teníamos preparada porque habíamos visualizado que ese era el futuro, el desarrollar plataformas online, todo lo que tenía que ver con el desarrollo en la nube, y eran aplicaciones que ya estaban en un auge. Y esto lo que hizo fue potencializar aún más el hecho de que esas nuevas tecnologías aplicadas a los negocios se pudieran de alguna forma u otra expandir, ¿no? También otra oportunidad que nosotros tuvimos fue la oportunidad con nuestros clientes. Yo creo que el hecho de caer en pandemia y de ver una situación no solamente nacional, sino global, en la que muchos comercios económicamente fueron impactados, y nosotros poder dar el respaldo a nuestros clientes, modificando planes de pago, de alguna forma u otra, dándole el respaldo durante algunos meses, creo que fue por más del periodo de un año, en la que nosotros otorgamos créditos, comodidades en planes de pago y demás. O sea, ayudamos o soportamos a nuestros clientes y eso lo pudimos sentir, ¿sí? Pero también nos trajo la oportunidad de poder fidelizar a nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes hoy en día están, yo creo que muy contentos con nosotros, no solamente por la calidad del producto que nosotros tenemos, sino también porque le dimos un respaldo en un momento tan difícil que esa resiliencia se trasladó a ellos y pudieron de alguna forma u otra
sentir que ese respaldo fue el empuje que necesitaban para poder continuar. Muchas de las funciones que nosotros planteamos por ser una compañía tecnológica y desde ese momento de pandemia, la logramos trasladar a la virtualidad. Y creo que ese fue uno de los principales choques que las sociedades vivieron, ¿no? El tener un paradigma de llevarlo todo de forma presencial a tener que trasladarte a ambientes muy virtuales. Para nosotros, yo creo que por la naturaleza de nuestro negocio, nos fue mucho más fácil, pero cuando lo trasladamos a nuestros clientes, el que ellos pudieran tener ese acompañamiento y tener también de alguna forma u otra un aliado estratégico también en estos entornos, representó también una oportunidad para nosotros. Entonces, esas condiciones se propiciaron sobre todo potenciando procesos creativos, se potenciaron también muchos procesos de innovación y desarrollo de muchos de nuestros productos o de nuestros portafolios de productos que hoy en día, pues, gracias a Dios, las cosas se han podido estabilizar bastante bien y estos productos, pues, ya gozan de un éxito, ¿no? Y sobre todo, pues, nos trajo la oportunidad de lograr un engagement con nuestro talento humano. ¿Sí? Sobre todo porque ese engagement parte de que realmente convivimos durante ese tiempo difícil como una gran familia, como una corporación que era muy cercana y que sobre todo trataba de transmitir muchos de los valores que hoy en día rigen nuestra organización y que forman parte de nuestro ADN. En esos momentos fue cuando ellos más lo sintieron. ¿Que hubieron riesgos? Pues sí, hubieron muchos riesgos. Los riesgos pasan por uno de los factores que hoy en día es preponderante, ¿no? Que es la economía. La economía de los clientes directamente nos impactó a nosotros. Esa economía en la que pues, muchos quedaron rezagados, muchos otros clientes pues lastimosamente tuvieron que cerrar operaciones, perdimos clientes, perdimos aliados estratégicos ya que fallecieron. Y pues esa pérdida irreparable, pues lógicamente causa un gran impacto en la relación también comercial con las empresas. Muchos de los productos que nosotros teníamos o que pues formaban parte de ese portafolio de productos no tenían la misma interacción porque no se podían comercializar de la misma manera, quedando, digamos, que en esa laguna, ¿no? En ese periodo de transición. Pero eso nos permitió, pues, hacer avances o muchos avances en otros productos como tal. El flujo económico, pues, definitivamente de los ingresos fue muy variable y, pues, lógicamente que a nivel humano hubieron muchos temas con estrés laboral y, ojo, esto no solamente pasó con nuestra organización, pasó creo que en muchos de los sitios en los que el tema de la virtualidad no era habitual, ¿no? Entonces, pues lógicamente que con la pandemia hubieron muchas decisiones y muchas estrategias que se aplicaron y que se realizaron, ¿no? Y parte de la resiliencia o de ese liderazgo resiliente pasa por esto, pasa por el hecho de tomar decisiones en tiempos difíciles y de que esas decisiones formen parte de una guía para tu grupo, ese grupo que estás liderando, ¿no? Por ejemplo, muchas de las decisiones impactaron a nivel humano porque se mantuvo una fuerza laboral durante ese tiempo de pandemia. Yo creo que durante esa época, el gozar de un trabajo y el mantenerlo era realmente algo de valorar, no solamente por los clientes, no solamente por las organizaciones, sino también por las propias personas. Entonces, el gozar de eso, pues lógicamente ayudó muchísimo a poder sacar mucho de los planes y estrategias o decisiones que se tomaron también.
se potenciaron muchos productos como el tema de la tienda online, que yo creo que esto también pasó a nivel global. Ya los comercios no necesitaban de una dirección física o de un estado físico para poder lograr entrar dentro de un comercio, dentro de un mercado. Ya muchas de las cosas que se comercializaban o la actividad económica pasaba por todo lo del e-commerce, ¿sí? Entonces, estas estrategias o estos productos que nosotros manejamos se potencializaron y ese potencial nos logró llevar a una etapa de estabilidad dentro de todo lo que estaba pasando. Se habilitaron muchas condiciones también laborables dentro de nuestro entorno de trabajo, las cuales fueron flexibles, ¿sí? Y no solamente hablamos de la virtualidad, sino de muchas de las acciones que nosotros llevamos con los grupos de trabajo a nivel interno, metodologías de trabajo, las reuniones, los procesos de pensamiento creativo y muchas de esas interacciones que se logran dentro de una empresa, pues lógicamente habían cambiado con la redefinición de una nueva metodología de trabajo. Esas facilidades y políticas de pago de las cuales les hablé a nuestros clientes fueron también una estrategia que nos ayudó muchísimo hoy en día, y lo vemos así, a fidelizar clientes y no solamente desde el punto de vista de la fidelización, sino que se volvieron agentes multiplicadores. Son agentes o son clientes que hoy en día se convierten en referidores y nos ayudan cada vez a potenciar aún más nuestra marca, nuestro engagement con ellos y con el mercado en sí. Y por último, yo creo que el tema del desarrollo de innovación durante este tiempo fue fundamental, ¿sí? Yo aquí quiero hacer hincapié porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en el día a día y en ese ajetreo, rara vez nos detenemos a tener procesos de pensamientos creativos, procesos de pensamiento que nos ayuden a la innovación. ¿Y qué es esa innovación? Pues la creatividad que agrega valor. Esa creatividad que agrega valor. Estos fueron momentos cruciales para nosotros decir, oye, esto lo podemos hacer diferente. Sacamos nuevos productos y productos que hoy en día pues están en el mercado y gozan de mucha simpatía y que nos ayudan a expandir no solamente el portafolio de productos, sino también el mercado, el impacto del mercado al que queremos o deseamos o estamos llegando, ¿sí? Entonces, fue, digamos que una época de mucho provecho y pues al final del día también, cuando todo esto pasó de la pandemia, muchos se preguntarán, bueno, pero es que no les fue tan mal, lograron sobrevivir, mantuvieron a su gente, el talento humano pues estuvo bien, los clientes pues lograron salir, como quien dice, a buen puerto, ¿no? Pero aquí no acaba todo, porque como yo les decía, la pandemia marcó un antes y un después. Y el después pasaba también por la recuperación económica de muchos de los sectores. Y durante esa recuperación económica, lógicamente el mercado tenía múltiples comportamientos. Esos múltiples comportamientos y esa adaptabilidad que había que tener en ese momento también tenía que ser liderizada. Sí, tenía que ser liderizada y poder ser transmitida a múltiples grupos de trabajo, porque no era lo mismo liderizar al grupo de finanzas o al grupo de los programadores o a un grupo de soporte técnico. Entonces, cada acción que se tomaba desde esas estrategias de retorno a la normalidad tenía que ser transmitida en esos términos, ¿no? A cada grupo. Y la gente preguntará, ¿no? ¿Se implementó algún cambio organizacional? ¿Qué impacto tuvo después de la pandemia? Y sí, la verdad es que muchas de las buenas prácticas que nosotros pudimos definir durante pandemia, hoy en día se aplican al negocio, ¿sí? Eso sentó una nueva filosofía de trabajo. Logramos
descubrir o redefinir muchas de las cosas que hoy en día hacemos y que hoy en día forman también parte fundamental de nuestra estrategia. Se logró también, yo creo que algo supremamente muy importante en una empresa de este tipo, y es ese liderazgo resiliente. Y no solamente ese liderazgo resiliente, sino que también nos dimos cuenta que al poder establecer ese liderazgo, ese rol se transfirió a personas y equipos. Al final del día, terminamos descubriendo muchos líderes que potencialmente tenían, yo creo que un campo de crecimiento muy prometedor, ¿sí? Entonces, esos cambios dentro del entorno comercial, al final del día confirmaron que era un momento ideal para redefinir y actualizar nuestro modelo de negocio, sea por la creación de nuevos productos, sea por el surgimiento de nuevos líderes, sea por el establecimiento de nuevos procesos, políticas y procedimientos que habíamos descubierto que funcionaban. Entonces era un momento para surgir y yo creo que acorde al mercado recuperarnos, ¿no? Pero no recuperarnos quizás de algo malo, sino poder organizar todo, tenerlo yo creo que muy bien planificado para poder decir, sabes, voy por más. Entonces, ese liderazgo resiliente también pasa por esa parte de organización, de planificación y de ser una estratega para decir, es el momento con mayor ímpetu para mandar un mensaje a mi gente y decir, vamos por más, ¿sí? Podemos levantarnos. Y eso es algo que ocurrió aquí. Ese cambio de paradigma, y yo creo que traigo a colación ese ejemplo de nuestro CEO, que él le gusta mucho este tema de la navegación, y él nos dice, ¿no? Es imprescindible navegar de una forma más competitiva, siempre buscando más. Y es que como un capitán navega su buque de guerra, asimismo tiene que ser el líder, ¿sí? El líder en toda organización tiene que poder enfocarse en estar siempre a la ofensiva, siempre atento a cualquier oportunidad para no desaprovecharla, sino al contrario, para poder estar ahí y decir, estoy listo. Para poder estar listo, lógicamente tienes que prepararte sobre todo para cualquier imprevisto, para cualquier escenario que te pueda causar algún tipo de daño o incidencia. Entonces siempre hay que estar preparado en ese sentido. Eso es otra característica del liderazgo resiliente. Siempre ser los más rápidos. Yo creo que las oportunidades están y muchas veces no sabemos durante cuánto tiempo estén. Por eso hay que ser lo más rápidos posibles y poder aprovechar el momento. Esa parte yo creo que es fundamental porque es lo que define ese buque al actuar de una manera rápida, ¿no? Sobre todo porque eso implica tu capacidad de maniobrabilidad. El maniobrar ante cualquier riesgo, ante cualquier oportunidad, te va a definir como alguien que puede actuar rápidamente en el mercado. Y eso lo hemos podido transmitir a todo el equipo de trabajo, ser muy ágiles. Yo también pues le quiero transmitir y compartir algo de este autor que yo creo que es conocidísimo, John Maxwell. Él en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo tiene una cuarta ley, ¿sí? Esa cuarta ley habla de la ley de la navegación, ¿no? Y dice, ponerse al timón de una embarcación es relativamente sencillo, sobre todo cuando esta embarcación está en alta mar, ¿no? Yo creo que lo que él enfoca es cuando este buque tiene que llegar a buen puerto. Ahí es en donde se ve la experiencia, los conocimientos adquiridos y las competencias personales de esos líderes, porque en esos momentos esas competencias son esenciales. Entonces, los líderes deben ser capaces de ver más allá,
mucho más allá de lo que tienen enfrente de ellos. Y esa capacidad de lograr una visión es fundamental también en ese liderazgo resiliente, ¿no? De poder ver más allá de la adversidad, de poder visualizar un futuro prometedor, de poder identificar esas oportunidades que nos saquen a flote. Son cosas que definitivamente el liderazgo resiliente debe desarrollar. Entonces, un liderazgo resiliente también es un liderazgo inspirador, sobre todo en tiempos difíciles, donde básicamente ese liderazgo resiliente se apoya en cosas, yo creo que, si no de igual importantes, aún más fundamentales. ¿Y qué son? Pues los valores. Definitivamente los valores son los cimientos y la filosofía de trabajo de las empresas, las que soportan cualquier situación. En ese sentido, y sobre todo, pues yo creo que deja en evidencia ese vínculo que puede tener la empresa o la conexión que puede tener no solamente con sus líderes, sino también con su fuerza de trabajo, con sus clientes y con cualquier otro socio estratégico que logren conseguir. Cuando una empresa no solamente se identifica con sus valores, sino también que los aplica y esos mismos valores las sacan adelante o los sacan adelante, ahí definitivamente estamos ante un liderazgo que es inspirador y ese liderazgo se contagia, se percibe. Ese liderazgo termina convirtiéndose en una marca que es reconocida ante cualquier sector dentro de un mercado. Entonces, aquí es en donde muchos de esos valores llegan a coincidir. Y básicamente uno de esos valores que el liderazgo lleva de la mano es la confianza, ¿sí? La confianza, la cercanía y la resiliencia son un factor multiplicador dentro de equipos de trabajo, ¿sí? Porque precisamente contagian a los nuevos líderes de esas nuevas conductas, de esas nuevas competencias que ellos necesitan desarrollar. Y hablo de necesidad porque es que toda empresa, toda organización necesita no solo un grupo de líderes, necesita poder contagiar la mayor cantidad de líderes, ¿sí? Porque ese liderazgo a la larga va a ser ese agente de cambio en toda la organización. Ese agente de cambio es muy importante porque el expositor anterior hablaba mucho del tema de la resistencia al cambio, de que había muchos paradigmas con respecto a eso y que por ahí eso puede frenar mucho progreso, puede frenar muchos de los avances que se pueden tener a nivel de tecnología. Entonces, ese liderazgo resiliente que se puede contagiar a otros líderes o a otros nuevos líderes son una muy buena señal de que esa barrera se está rompiendo, ¿sí? Y las organizaciones hoy en día de manera interna es uno de los, yo creo que de los puntos que tienen como por objetivo, ¿sí? Siempre buscan el cambio, porque dentro del mercado eso es lo que existe. Entonces, este efecto multiplicador en nosotros representó nuestro nuevo ADN, ¿sí? Un ADN que luego de la pandemia se transformaría y redefiniría nuestra filosofía de trabajo, nuestra nueva cultura empresarial, ¿ya? Esto nos ayudó muchísimo, sobre todo al momento de establecer todo lo que tenía que ver con nuestra nueva misión, visión. Ya teníamos, yo creo que súper identificados cuáles eran esos valores y por ende nuestra propuesta de valor. Yo creo que fue impactante la manera en que esto se transmitió a nuestros clientes. Y cuando nosotros éramos capaces de decirle, bueno, pero es que nuestra misión es desvivirnos por nuestros clientes,
los clientes decían, yo creo que mejor no te queda la frase, porque es que representa al 100% lo que es la empresa, lo que son los gerentes, los accionistas, lo que es cada persona que me atendió, y hasta los mismos clientes se identificaban con ella. Entonces, yo creo que ese liderazgo resiliente, cuando es capaz de enfocarse en este tipo de resultados, habla solo. Sin duda, no solamente nos ayudó a redefinir toda la parte de la cultura empresarial, sino que también este liderazgo resiliente y todo lo que veníamos enfrentando al momento de establecer un nuevo modelo de negocio, nos ayudó muchísimo a tener claro cuáles eran esas metas, esos objetivos, esas nuevas estrategias y los nuevos planes, ¿sí? Toda esa planificación estratégica de la que hemos venido hablando durante la noche fue fundamental o es fundamental para cada empresa, pero luego de la pandemia cualquier empresa diría, uy, esto es súper complicado porque el mercado es inestable, porque las condiciones no son las óptimas, todo está variando, pero sin embargo, para nosotros fue algo muy claro y transparente. Lo teníamos súper claro. Sí, es un proceso en el que uno pasa por hacer un análisis interno, ¿no? Pero yo creo que cuando se tiene muy claro qué uno tiene dentro de la organización, no solamente hablo del portafolio de productos, hablo del talento humano y de esa visión, de esa misión, de esa convicción, ya uno tiene y puede marcar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, pues lógicamente nos ayudó a estructurar organizacionalmente la empresa nuevamente, establecimos metodologías de trabajo como redes de trabajo, los cuales implica una metodología de trabajo ágil. Logramos también enfocarnos en algo muy importante y era que los líderes ya estaban surgiendo y era necesario formarlos, ¿sí? Y formarlos de manera continua porque fue una fórmula que nos ayudó muchísimo a superar la adversidad. Imagínense si lo podemos formar teniendo claro hacia dónde vamos. Creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado y sobre todo nos hemos podido enfocar mucho en la cercanía, en la comunicación. Esa comunicación que adopta muchos de los valores que logramos desarrollar a través de la confianza y la excelencia y el servicio. A ver, ¿qué lecciones aprendidas nosotros logramos sacar de todo este contexto? Y esas lecciones aprendidas a través del liderazgo y de nuestros líderes, a través de esa resiliencia, nos ayudó a entender que la gestión financiera es fundamental. Es fundamental. Yo creo que toda la parte económica dentro de una empresa tiene que estar preparada para momentos difíciles, no para el ahora, sino para lo que está a corto, mediano e inclusive a largo plazo, pero sobre todo para los imprevistos, ¿sí? Gozamos de esa gestión financiera y esa gestión financiera, pues yo creo que fue uno de los éxitos y de los pilares también de que pudiéramos ejecutar un liderazgo en todas las líneas, ¿no? Esa transformación digital nunca fue una idea abstracta, o sea, muchas de las ideas que aportan valor a un negocio puede que hoy en día no la vean como algo necesario o algo cercano, pero es en momentos difíciles en las que esas ideas logran crear valor, logran cobrar valor. Y para nosotros fue, yo creo que algo también fundamental dentro del contexto, ¿no?, que pasábamos. El desarrollo humano nunca paró, siempre se mantuvo, yo creo que a la vanguardia, sobre todo porque somos una empresa de tecnología que, dándonos cuenta o inclusive sin darnos cuenta,
desarrollamos múltiples competencias digitales, de las cuales les voy a hablar un poco más adelante. Esas competencias digitales hoy en día en el mercado laboral, en la parte profesional, en el mercado empresarial, en todo lo que involucra el ámbito de negocio, ya no son negociables. Están y llegaron para quedarse. Y llegaron no ahora, tampoco con la pandemia, llegaron desde muchos años atrás. Pero no nos habíamos dado cuenta. Logramos atravesar por situaciones como la pandemia para entonces darnos cuenta de que, uy, esto era necesario. ¿Sí? Entonces, la estrategia basada en objetivos y resultados es fundamental. La importancia de tener un plan para crisis empresariales. Hasta ese momento, pues nos dimos cuenta que era supremamente necesario y muchas de las cosas ya estaban contempladas, pero no todos los días ocurre una pandemia, ¿no? Lógicamente hay muchos imprevistos que tienes que ir sacando, pero luego de la pandemia ya te das cuenta de que esa experiencia te sirve para manejar muchas otras cosas que puedes prever. Y los líderes que necesitamos son aquellos que sepan navegar con los riesgos existentes. Eso yo creo que fue una de las mayores enseñanzas que logramos obtener. También los consejos que nosotros pudiéramos darle a aquellas organizaciones al enfrentar, yo creo que desafíos similares, ¿sí? Similares dentro del contexto de la resiliencia, ¿no? Yo creo que la parte de analizar muy bien, pero muy bien su modelo de negocio. No hay mañana. Usted tiene que saber qué ocurre con su modelo de negocio hoy en día. Eso implica reconocer o saber, identificar en qué fase está su modelo de negocio. ¿Sí? Si su modelo de negocio es un emprendimiento, si usted está apenas estableciéndose, si está en plenas vías de expansión, si su negocio ya maduró o su producto ya maduró, ¿sí? Ese ciclo de negocio es fundamental que usted lo sepa y lo analice constantemente. Comprenda sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo creo que esto está trillado ya, o sea, cada negocio dice, no, sí, yo tengo muy claro mi FODA, pero es que el FODA es dinámico, cambia, yo creo que más rápido de lo que uno se imagina. Y usted lo tiene que tener claro. El FODA no lo define una sola persona, lo define la organización completa. Esto defínalo de forma real, no por una persona, sino por lo que dicta la organización. Establezca en base a lo anterior, entonces, ese plan de negocio, ese plan que vaya acorde al escenario que enfrentas y a dónde quieres llegar, siempre con la visión. Es importantísimo. Hay que ser dinámico, estar dispuesto a lograr ajustes y cambios, a navegar, tomando decisiones de manera rápida y ágil. Eso creo que los líderes lo deben de tener muy claro, porque eso es liderazgo resiliente. Establezca que ese modelo de liderazgo le permita a usted permearlo a toda la organización, y esto es algo que yo creo que también en el mundo del recurso humano se habla constantemente. Logre aliados, permee el modelo de liderazgo, lidere en todas las líneas, reconozca cuáles son los líderes, pero ese liderazgo hoy en día ya no puede ser un modelo de liderazgo rígido, tiene que ser un modelo de liderazgo resiliente, ¿sí? Yo creo que hay algo que las organizaciones, no todas, pero sí muchas de ellas, cometen el error del micromanagement. Para poder tener una organización que permee liderazgo resiliente, debe evitar el micromanagement. ¿Sí? Entonces, luego de esto, pues, vendrán, yo creo que muchas de las fases que conocemos, ¿no? Establecer controles efectivos, medir los objetivos, los resultados, fortalecer la cultura empresarial dentro de la empresa, pero si hay algo que nos cuesta mucho es ejecutar y accionar. Es la clave.
si nos quedamos en ideas, si nos quedamos, yo creo que en procesos de pensamiento creativo y no llegamos a ejecutar esas buenas prácticas o esas buenas estrategias, es como si no hiciéramos nada. Así que tenemos que poder ser capaces de llevar a la acción aquellas buenas cosas que con nuestro liderazgo somos capaces de plantear, ¿no? Al final del día, pues esa mirada al futuro como organización nos dice, tienes que estar preparado para el mañana. Para estar preparado al mañana, sin duda para nosotros la clave o las claves tiene que ver o pasa mucho por los objetivos claros, ¿sí? Modelos ágiles de trabajo. Esa rapidez, esa agilidad es la que te permite tener vigencia y aprovechar oportunidades. Formar líderes constantemente. La innovación constante es fundamental también. Recuerden, la innovación es aquella creatividad que aporta valor. Desarrollar competencias digitales, ya como les vuelvo y les repito, no es negociable. Esas competencias digitales deben ser competencias que se adapten rápidamente al cambio y actitudes flexibles en todas las líneas, ¿sí? Sobre todo porque esto es lo que le va a permitir a toda empresa, a toda organización, a todo profesional lograr su sostenibilidad y su solidez en cuanto a no solamente sus funciones, sus objetivos, sino también a la gestión financiera que puedan tener, ¿sí? Ese éxito, esa estabilidad financiera está potencializado por todo lo anterior. Y yo creo que llegó el momento de hablarle de eso, de las competencias, ¿no? De las competencias que hoy en día son tan importantes. Y muchos se preguntarán, porque sé que a lo mejor puede que no haya profesionales del recurso humano aquí, y la gente me ha escuchado durante toda esta ponencia hablar de competencias, y esto lo escuchan cada vez que hablamos de temas del mercado laboral, de las competencias y demás. ¿Qué son las competencias? Bueno, son esos comportamientos observables, ¿sí? Pero hoy en día los comportamientos observables ya no tienes que tener la persona enfrente para poder darte cuenta. Hoy en día a través de una pantalla te das cuenta si la persona reúne unas competencias, unas habilidades, unas destrezas, unos valores propiamente de alguien que tú conviertes en parte de tu talento humano, ¿sí? Hoy en día las personas dicen, uy, para poder llegar a ocupar esa posición o para poder yo lograr mantenerme vigente o actual haciendo esto, necesito competencias. Lo que hablaba mi colega en la ponencia anterior, ¿no? Hay personas que se resisten y no logran reinventarse para poder mantener vigencia o hacer esta nueva actividad a la que el mercado ahora está enfocándose. Es parte de esto. Las competencias no son rígidas, las competencias siempre están en constante cambio. Y, por ejemplo, le tengo esta gráfica. Esta gráfica habla de 5 áreas, ¿sí? La comunicación y colaboración, eso creo que de toda la vida. Eso no cambia, pero lo que sí cambia es el cómo hoy en día se está haciendo, ¿sí? Y habla de interacción mediante tecnologías digitales. Antes la interacción era persona a persona. Hoy en día se da a través de medios digitales. Y quien no domina esa destreza, quien no tiene el conocimiento, quien no lo lleva a cabo, no lo lleva a la acción, se queda atrás. Entonces, el mundo de las competencias cambia. Y nosotros como profesionales y como líderes debemos también procurar cambiar con el mundo. Debemos poder transmitirle estas necesidades a nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Pero no como algo pesimista, sino como una oportunidad. Esa oportunidad de la cual ellos tienen el acceso, porque el acceso hoy en día es, yo creo que fundamental, pero también está a la mano de la gran mayoría. Y solamente en muchas ocasiones
implica la voluntad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, aquí con esta gráfica podemos verlo de manera sencilla, 21 competencias digitales en solo 5 sectores. Cada vez existen más. Es algo que no para. Entonces, yo creo que el espacio de traerles una información, yo creo que es para el interés de todos. Yo estuve revisando el último índice de innovación, ¿no? El índice mundial de innovación. Y este índice, pues sobre todo tiene que ver o analiza el rendimiento dentro de un ecosistema de innovación entre 132 comunidades, ¿sí? O economías, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué estudia? Estudia las tendencias más recientes de la innovación y cómo la innovación está implícita en cada una de las cosas que se patentizan a nivel mundial. Esto a nivel de región nos da un ranking y este ranking ocasiona, digamos que esto, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, para América Latina, la innovación en su top 3 tenemos a economías como la de Brasil, la de Chile, la de México, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y así sucesivamente toda la comunidad de Europa, África subsahariana y toda la parte central y meridional de Asia, pero basándonos, yo creo que en el sector que nos compete, que es América Latina, estas son las cifras, este es nuestro ranking. Por ejemplo, hablamos de Brasil, pero Brasil ocupa el puesto 49 dentro de 132. Chile, tenemos México, Uruguay, Colombia, Argentina, Costa Rica. Panamá ocupa el puesto 84 dentro del ranking global. 84 de 132, ¿sí? Es el 10º país más innovador de Latinoamérica. Entonces, esto nos deja pensando, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son esos ítems o cuáles son esos espacios en los que se logra ver el desarrollo de cada nación a nivel de innovación? Cuando hablamos de estas competencias digitales, vemos que el resultado de Panamá, por ejemplo, que es el ranking 84 de 132, vemos que todo lo que tiene que ver con las instituciones, ¿qué involucra esto? ¿Qué tan amigables son las instituciones con estos procesos de innovación? ¿Qué tanto promueven los procesos de innovación? ¿Sí? Vemos temas como el capital humano e investigación y es preocupante porque nosotros cuando ya vemos que están a nivel específico el capital humano en el ranking, digamos que 103 de 132, ahí decimos, oye, pero ¿qué pasa con el capital humano? Esto es parte de eso, o sea, es un poco una serie de varios factores. Aquí tiene que ver mucho la brecha digital, tiene que ver mucho la brecha de acceso a la información, de educación. Entonces ya empieza a transformarse el problema, empieza a transformar esa deficiencia, se empiezan a transformar en problemas y problemas que pasan desde la parte de problemas educativos hasta la parte de problemas sociales, ¿sí? Entonces, esa brecha digital, irónicamente se transforma en múltiples brechas, ¿sí? El resultado de la brecha digital proviene de múltiples brechas y así de manera sencilla yo les traigo 3 brechas que son, yo creo que, definitorias en este tipo de ranking. Hablamos de la brecha del acceso, ¿sí? Y es si una persona tiene el acceso o no a este tipo de dispositivos digitales que permitan que la persona logre desarrollar
competencias digitales. Si la persona no lo tiene y todavía vive en la época del lápiz y el papel únicamente, o ni siquiera eso, entonces ya tenemos un problema. Ya afrontamos una barrera importante, ¿sí? Luego tenemos la brecha del uso, y es con qué calidad, si una persona tiene acceso a dispositivos, con qué calidad de uso o aplicación esa persona maneja el dispositivo, los aplicativos, la información. Entonces, si esto no se da, quizás estamos fallando en una tercera brecha, que es la brecha escolar. Esa brecha escolar puede pasar por la preparación de las instituciones para desarrollar competencias digitales. Y ojo, no es simplemente que las instituciones tengan acceso a equipos o a conocimientos, sino también pasa por el hecho de tú poder desarrollar competencias en otros, tú poder ser agente multiplicador, poder transmitir esas habilidades, destrezas, conocimientos a otros. Todo esto marca las competencias digitales hoy en día. Para concluir, yo quisiera, pues, básicamente exponer aquí muchas perspectivas de manera, con una visión en futuro, sobre todo, ¿no? Y es que uno de los aspectos claves del liderazgo resiliente es su inteligencia emocional. Aquellos líderes deben procurar tener ese equilibrio entre la inteligencia emocional intrapersonal, que es con la que uno convive constantemente dentro y con la que uno constantemente busca tener ese equilibrio, y la interpersonal, intra e interpersonal, disculpe, y la interpersonal es cómo tú puedes llevar a cabo ese liderazgo, influir, transmitir a los demás, ¿sí? Esa correlación que puedes lograr en sociedad, con tu equipo, con tu talento humano, con tus compañeros, con tus colegas. Al final del día pasa por eso, por comprender. El liderazgo resiliente tiene mucho de esto. Comprender las necesidades de los demás, empatía, entender para ser entendido, mucha comunicación. Porque esto resulta en lo siguiente, que es lograr conectar con alguien, lograr crear un vínculo de confianza, lo cual es fundamental para poder influir en los demás. Y al final, si eso lo logramos, entonces nosotros podemos decir, yo puedo motivar, o soy un agente motivacional para alguien. Eso te va a permitir a ti darle un seguimiento o que te sigan. Entonces, las competencias digitales deben permitir a los profesionales de hoy y del mañana adaptarse rápidamente a los cambios, sobre todo en los entornos empresariales. Por eso es tan importante acortar cada vez más esas brechas. Esas brechas son el principal obstáculo que no nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios y que cada vez forman ese obstáculo que las sociedades, que las empresas, inclusive a nivel, yo creo que de países, lo plantean o lo ponen como una política, un objetivo a atacar. Entonces, trabajen esas competencias digitales porque sin duda forman parte no del futuro, ya lo estamos viviendo. Y bueno, con esto me despido. Quiero ceder entonces la palabra a la universidad, agradecerles por la invitación, a todos los patrocinadores y sobre todo a las personas que han podido participar del Congreso.
Muchas gracias. Entonces estoy abierto a todo el tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor Moisés Mojica, por este excelente tema en esta hora del Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Y como se ha mencionado, venimos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, en donde le cedemos también el pase a la profesora Olinda Aguirre, quien es la encargada de poder mencionar pues estas preguntas para que usted pues tenga la disponibilidad de responderlas. Buenas noches nuevamente, Magíster Moisés Mojica Aparicio. Estamos muy orgullosos de haber terminado este congreso con una participación, cerrando con un panameño. Muchas Tengo gracias. algunas preguntas por aquí. Dice, ¿qué estrategias se pueden emplear para mejorar las habilidades presentes y potenciales de los colaboradores? Claro que sí. Bueno, mira, las estrategias dependen mucho de lo que ustedes tengan, ¿sí? Y hablo de lo que ustedes tengan como equipo de trabajo, como talento humano, que es el principal activo de toda empresa. Yo creo que parte mucho del análisis que pueda tener el área de recursos humanos o el profesional de recursos humanos para poder ayudar a aquellas personas, ¿no? Lo ideal sería poder hacer un estudio diagnóstico y comprender dónde está esa persona, ¿sí? Con respecto a cada competencia. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos, yo creo que un diccionario, una biblioteca de competencias o de habilidades, desarrollos, valores que podemos asumir como competencias, ¿no? Lo importante es saber dónde está la persona, porque si la persona está en un nivel y nosotros queremos que llegue a uno superior, hay que saber cuál es ese camino que hay que recorrer. Entonces, el profesional de empresa, de recursos humanos o el profesional en los negocios que tiene un equipo de recursos humanos, un activo tan valioso, debe poder mapear las competencias de su equipo y luego de que las mapea debe saber cuáles son esas brechas que necesita cortar. ¿Cómo las puede acortar? De múltiples maneras. La capacitación es una acción, ¿sí? Pero luego hoy en día se establece otras acciones que son igual de importantes, las mentorías, el coaching, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos, el que tú puedas tener una persona y poco a poco ir enseñándole cómo gestionar un proyecto y esa persona lograr desarrollar un proyecto, así sea con acompañamiento, esa persona va a potenciar no una competencia, muchas competencias. Y no hablo solo de las competencias convencionales, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación. No, hablo de todas, desde las convencionales hasta las digitales.